Ok. Bien, en esta mañana vamos a continuar con el tema que venimos compartiendo acerca de la santificación. La santificación. Este es el tercer tema de la santificación. Comenzamos, número 1, definiendo qué es santificación. Y dijimos que era estar separado de y consagrado a. No es solamente separados del pecado, es consagrados a la justicia. No es solamente separados del diablo, es consagrados a Dios. Eso significa la santificación. Lleva esas dos cosas aquí. Número 2, hablamos de los tres aspectos de la santificación. Dijimos que la santificación tiene tres aspectos. Es una santificación posicional, donde solamente Dios tiene que ver, nos hizo santos el día de la conversión. Dijimos en segundo lugar que es una santificación experimental, que es la santificación que nos toca ahora al creyente. Y esa santificación experimental tiene dos aspectos. Dijimos que lo primero es interna progresiva, pero externa progresiva. Externa porque la gente la ve. Amén. Y eso es lo que estamos mirando. Y en tercer lugar dijimos que la santificación es completa. Esos son los tres aspectos. Posicionalmente somos santos, una obra totalmente de Dios. Número 3, cuando seamos glorificados somos santos ya. Es una obra de Dios, completamente santos. Pero la segunda, que es la experimental, esa santificación que es progresiva, necesita la cooperación del creyente. En ese sentido hay cristianos que no son tan santos y otros son más santos. O sea, todos nosotros somos santos por la justificación, por la regeneración. Eso nadie lo cambia. Nadie puede ser más santo que otro. Nadie puede ser más justo que otro. Todos nosotros somos santos posicionalmente delante de Dios por la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo. Ninguno de nosotros es más santo o ninguno es menos santo. Amén. Posicionalmente, pero experimentalmente, mientras estamos en esta carne, mientras estamos en esta tierra, qué pena, pero algunos nos van ganando en santidad. En ese sentido, unos son más santos que otros. Amén. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, así que hace 8 días hablamos del tercer punto, y es lo que no es la santificación, y dejamos 5 cosas que no son la santificación. Así que los que no estuvieron ya saben dónde encontrarme. Hoy vamos a hablar del punto número 4. Y comenzamos a hablar ahora de la parte positiva, lo que sí es la santificación. O sea, vamos a hablar de lo que se llama la naturaleza de la santificación. Sería la naturaleza de la santificación, lo que sí es o lo que sí significa la santificación. Ya vimos lo que no significa, vamos a ver ahora lo que sí significa. Pero antes tengo 2 textos que quiero mencionar. Jesucristo no solamente es nuestra justificación, eso nos gusta y gloria a Dios por eso. A mí me fascina la justificación, hermanos, porque la justificación implica que el Señor ya me declaró sin pecado. Amén. Oh, gloria a Dios. Delante de Dios yo ya no tengo pecado. Él ya me declaró sin pecado por la obra de Cristo. Pero el mismo Cristo que nos justificó, ese mismo Cristo espera que nosotros seamos santos. Tremendo eso. Vamos a mirar 1 Corintios 1:30. No solamente nos justificó, sino que nos santificó para que seamos santos. Y eso tenemos que entenderlo. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él, ese Él es Dios, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Luego hablamos de que lo que es estar en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nosotros fuimos hechos por Dios. Santificación. Hermano, si yo fui justificado delante de Dios, ya no hay pecado, pero la santificación va tan unida, porque mucha gente dice, bueno, yo ya estoy justificado, ya delante de Dios yo no tengo pecado, puedo vivir como quiero, ¿no? Entonces no entienden que el mismo Cristo que justificó, el mismo Cristo santificó. O sea, me separó, me apartó. Y eso quiere decir, hermanos,
que nosotros en este diario caminar debemos caminar en santidad. Amén, en santidad. Ahora, ese texto es tremendo. Sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 14, 12. Perdón, yo no tiene 14. Qué pena. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie, lo dije al revés, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, yo creo que esa santidad, aunque tiene que ver con la santidad de la justificación del apartamiento, de la santificación posicional, tiene que ver con la santificación experimental. Hermano, y eso es lo que vamos a ver ahora. No es posible que una persona que sea justificada ahora no camine en santidad. No es posible que si alguien ya fue santo delante de Dios, posicionalmente ha sido santo, ¿cómo no va a caminar en santidad experimentalmente? No es posible. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar. Pero vamos a ver otro texto. Fuimos reconciliados y esa reconciliación nos tiene que llevar a la santificación, sí o sí. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. Fuimos reconciliados. Ya estamos reconciliados, ya Dios ya no es nuestro enemigo. Antes era nuestro adversario, ahora ya no. Ahora somos amigos de Dios por la obra de Cristo. Fuimos reconciliados, pero esa misma reconciliación nos tiene que llevar a una santificación. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿vio? Éramos enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué lo hizo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Oh, qué precioso! ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nos reconcilió? Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Miren, mi hermano, eso se tiene que ver. ¿Amén? Eso lo tienen que ver nuestros familiares. Eso lo tienen que ver nuestros vecinos. Eso lo tienen que ver nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Tienen que ver. Si esa santificación no se ve, si ellos no ven que nosotros somos diferentes, si ellos no ven que nosotros somos distintos, algo raro hay por ahí. ¿Saben? No pasamos más que ser simples religiosos que vamos un domingo al culto y nada más. Eso es muy peligroso. Claro que de eso hay mucho. Ahora sí vamos a... Tengo 3 puntos en esta mañana. Si alcanzo los doy, si no doy los 2 primeros, porque quiero ir despacio también en esto. Es lo que sí es la santificación. Eso ya vimos lo que no era. Ahora vamos a la parte positiva, lo que sí es la santificación. Número 1, y es el número 1 porque es el número 1, es el resultado de la regeneración o el nuevo nacimiento. Oh, Padre Santo. La santificación, ya lo he dicho y tengo que volver a decirlo, es el resultado de la regeneración o el nuevo nacimiento. Pudiéramos decir que es el resultado casi que inmediato. ¿Cuál es la razón? Nosotros vinimos a este mundo en una naturaleza caída, carnal y pecaminosa, totalmente controlados por el pecado, por la maldad. Creo que Efesios registra que habían 3 poderes en nosotros que nos gobernaban. Efesios capítulo 2 dice que nos gobernaban encima de nosotros el príncipe de la potestad del aire, ¿sí o no? Dice así: alrededor de nosotros el espíritu de este mundo nos gobernaba. Pero algo más fuerte, dentro de nosotros, internamente estaba esa naturaleza carnal y pecaminosa que nos gobernaba. Y esa naturaleza interna que nos heredó Adán en nosotros, una naturaleza caída, fue la que nos llevó a vivir desde adentro en pecado, en maldad, totalmente conforme al mundo alrededor de nosotros, pero bajo el sistema gobierno de Satanás. Esas 3 fuerzas operaban en nosotros. Imagínese usted, amado hermano, ¿cómo usted fue salvo de todo eso? ¿Cómo una persona fue salvo de eso? Solamente la gracia de Dios, solamente la intervención de Dios en una persona, porque ninguno que está bajo el dominio del diablo, bajo el dominio del pecado y bajo el dominio de su naturaleza caída, será libre. Jamás podrá ser libre, a menos que Dios intervenga de una manera poderosa y lo regenere. Amén. Por eso, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios por la regeneración.
La regeneración fue la que, o el nuevo nacimiento fue el que cambió mi naturaleza, que era depravada, pecaminosa, por una nueva. Usted conoce el versículo muy claro. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Ya usted no se deje meter el cuento que usted es el mismo de la vieja vida. No, usted es una nueva vida, tiene una nueva naturaleza en su ser, usted es una nueva persona. Por eso dice la Biblia, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El regenerado, lo viejo pasó, lo viejo quedó atrás y ahora tiene una vida nueva. Dios comienza a operar en él cosas nuevas, nuevas. Y esas cosas nuevas son las celestiales, son las del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es ese. El reino de Dios es el gobierno de Dios en mí. No es como muchas iglesias hoy pretenden, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todos los hombres. Déjeme decirle que antes de que Jesucristo viniera a establecer el reino de Dios, el Señor ya gobernaba sobre todos los hombres y sigue gobernando sobre todos los hombres. Pero el reino de Dios que dice la Biblia que Cristo vino a traer es el reino individual, el gobierno de Dios individual que se puede meter en cada creyente para a partir de ahí comenzar a ejercer un dominio sobre el creyente. El jueves veíamos esclavos, ¿sí o no? Esa es la palabra esclavos. Cristo es nuestro Señor y Él nos gobierna. Eso dice la Biblia. Entonces una persona que ha sido regenerada, obviamente es una persona que es una nueva creación, es una nueva criatura, para caminar en esa nueva criatura. Por eso, hermano, no puedo confiar en que una persona que asista a la iglesia solamente, sin cambio, sea regenerada. Yo no puedo confiar, así lleve 20 años congregándose en distintas iglesias, pero si no tiene cambios, esa persona no puedo decir que ha sido regenerada. Más podré decir que es un religioso, cabezón y nada más. No he regenerado nada. La regeneración me lleva a la santificación, me lleva al cambio, porque la regeneración es la naturaleza de Dios en mí. Eso dice la Biblia. Somos participantes de su naturaleza divina. Yo no entiendo cómo es eso, pero Dios operó en nosotros una nueva creación para ser como Él. Amén. Para ser como Él. Obviamente que yo estoy predicando esto hoy, por eso tuve que predicar primero la parte negativa. Obviamente que esto no es el esfuerzo del hombre, eso es el resultado de la regeneración. Amén. Y tengo que decir, porque yo no puedo decirle a, yo uso mucho esto, no puedo decirle a un palo de aguacates que me dé guayabas. No se puede. El palo de aguacates te da aguacates, como el de guayaba te da guayabas. Pero si cambiamos la naturaleza al palo de aguacates, si de esa parte donde estaba el palo de aguacates que me daba solo aguacates, lo arrancamos, establecemos una semilla de guayaba, se levanta un palito de guayaba y él me va a dar guayabas, ¿sí o no? Pero usted nunca le pida a un palo de aguacates que le dé guayabas, como tampoco le pida santidad a uno que no es regenerado. Amén. Sí, porque ese fue el problema que yo tuve. Traté de ser santo sin la regeneración. Y ojo, esos jovencitos, y aún esos niños. Yo por eso a mis hijas les hablo aquí muy fuerte en esto. Mucha gente, y es verdad, hermanos, yo tenía como 21 años y medio cuando me casé. Tenía 22 años cuando comencé a predicar. Y yo ya era un predicador, ya me habían ungido como pastor, ya me habían dedicado a la iglesia como pastor. Cuando Angie estaba en el vientre de su madre. Así que Angie escuchaba a este predicador desde que estaba en el vientre de la mamá, pero eso toda la vida ha estado conmigo hasta ahora y no se ha querido ir todavía a la casa, está conmigo. Y ojalá que no se vaya. Bueno, eso no garantiza que Angie es regenerada. Así he escuchado la Biblia todo el tiempo, o las gemelitas que vinieron año y medio después, no garantizan, sino que la palabra que ellos han escuchado llegó a ellos como semilla y produjo una nueva naturaleza en sus vidas. Amén. Hablemos de la palabra, hablemos del evangelio y oremos a Dios para que haga su obra. Pero la regeneración es una obra netamente de Dios que obviamente va a dar la santificación. A mí me gusta mucho Juan, Primera de Juan, porque ahí habla de eso. Vamos a mirar Primera de Juan 2,
2:29, la carta de Juan, primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:29, perdón, 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo yo sé que alguien es nacido de Dios? ¿Cómo yo sé que alguien ha sido regenerado? ¿Cómo yo sé que alguien nació de nuevo? Dice la Biblia, porque Él hace justicia. Porque Él es justo. Hermano, el nuevo nacimiento, como Jesucristo lo dijo, porque mucha gente dice, ay, ¿usted cómo nace de nuevo? Usted nace de nuevo haciendo una oración de fe, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, venga, repita conmigo esta oración. No, porque el verso que sigue dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Ni de sangre, sino de Dios. El nuevo nacimiento es una obra netamente de Dios, no es del hombre. Cuando yo cojo a cualquier impío y le digo, venga, repita conmigo esta oración, es como que yo estoy tratando de que él nazca de nuevo. No, lo que yo tengo que hacer es predicarle el evangelio hasta la saciedad. Cuando ya le predico el evangelio, esa persona misma va a creer y va a aceptar la obra de Cristo. Y cuando esa persona acepta con su boca, confiesa que Cristo es su Salvador, cuando esa persona, sin que el pastor la manipule, sin que el familiar le diga repita esto, sino que él de su propio corazón invoca el nombre de Jesús porque lo necesita para salvación, entonces comprenderemos que Dios fue el que la regeneró y Dios hizo la obra. Amén. Pastores que me escuchan, si alguien me está escuchando, le hacemos un daño a la gente con la decisión de fe, diciéndole venga, acepte a Cristo, porque estamos diciéndole a ella que ya nació de nuevo cuando no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se da solamente cuando usted le predica el evangelio y verdaderamente esa persona entiende el evangelio y esa persona, por la gracia de Dios, responde en el poder del Espíritu Santo y nace de nuevo. Por eso tenemos hoy día en la gente muchas personas que no han nacido de nuevo, conocen Biblia, saben cantar, se aprenden los coritos y cuando sale un corito hermoso lloran y hacen tantas cosas en las iglesias sin haber nacido de nuevo. ¿Y qué tenemos? Un poco de carnulones, un poco de pecadores dentro de las iglesias, que son el hazmerreír de este cristianismo moderno. Una iglesia bíblica, como pretendemos ser nosotros, es una iglesia que lleva a la gente a un genuino nacimiento espiritual, que es del cielo, no es de un pastor, no es de una iglesia, es del cielo. Amén. Por eso Juan dice aquí, Jesús es justo, y sabéis que Él es justo, y también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Pero mire más, me gusta, el mismo Juan capítulo 3, perdón, versículo 3, y este texto para mí es uno de los favoritos, que muchos se complican, pero yo le doy gracias a Dios que no hay complicación aquí. Dice Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar los pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, ¿a qué vino Cristo? A quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Él apareció para quitar mi pecado. Y si Él está en mí, no hay pecado. No hay pecado. Entonces hay santidad. Pero sigamos leyendo el texto. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, ¿por qué algunos pecan? Porque no permanecen en Él. Y aquí voy a hablar de la santificación experimental. Si tú y yo, y eso es otro punto, pero si tú y yo permanecemos unidos a Cristo, no pecamos. Entonces, ¿por qué pecamos a veces? Porque no permanecemos unidos a Cristo. O sea, Cristo no es en sí nuestra vida cotidiana. Y estoy hablando de la santificación experimental. En ese sentido, algunos por eso no son tan santos. Otra vez, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nada que ver con Cristo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Otra vez lo reitera. El que hace justicia, practica la justicia, es justo así como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero agárrese acá, o sea, Cristo apareció ¿para qué?
para deshacer las obras del diablo, y la principal obra del diablo es el pecado. O sea, Cristo apareció para deshacer los pecados, la obra del diablo. Pero ahora mire el versículo 9, si esto es así, por eso en ese contexto Juan puede decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. A ver, repita conmigo este versículo, diga, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, dígalo duro, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es la razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Eso se llama la nueva vida, la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Tremendo todo eso. El 5:18, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez nuevo nacimiento, regenerado, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. ¿Ustedes no se dieron cuenta de la última noticia? Eso salió por Caracol y por RCN. ¿No se dieron cuenta de la última noticia? Encontraron al diablo llorando y lo entrevistaron. ¿Y usted por qué está llorando, don Sata? Es que todo lo que hacen los cristianos me culpan a mí. Yo le he dicho de estas iglesias, diablo afuera, diablo afuera, diablo. Todos culpamos al diablo. Pero mire lo que dice aquí, el maligno no lo toca. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. El maligno no te toca. ¿Cuántos son regenerados? Amén. El maligno no nos toca. Pastor, ¿sí nos puede tocar? Sí nos puede tocar si Dios le da permiso. Mire, el diablo puede tocarme a mí si Dios le da permiso. Mientras Dios no le dé permiso, él a mí no me toca. No lo puede hacer. Amén. Hay que tener esa certeza, esa seguridad, porque somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo y él hacía con nosotros lo que quería, pero ahora somos hijos de Dios, hemos sido separados. El diablo no puede hacer lo que quiere. Si algo hace es porque Dios se lo permite. Amén. Yo tengo esa certeza y esa seguridad. Tome usted esa garantía hoy también en la bendita palabra de Dios. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para... el 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez el 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios... ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. Ok, entonces lo sabemos, una persuasión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero también que sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora yo pregunto, ¿usted es el mundo entero? No, usted es la iglesia del mundo. ¿Vio cómo comenzamos? Que nosotros éramos separados, éramos apartados. Entonces, hermanos, si usted entonces la embarra y usted no camina en santidad, ¿va a culpar al diablo? Es su culpa, es su responsabilidad, porque Dios dijo, el maligno no lo toca. Amén. Amén. Tenemos la capacidad, tenemos la garantía para caminar en integridad, para caminar en santidad, para caminar. Y Juan capítulo 8, usted lo conoce, vamos a ir allá. Juan capítulo 8 es tan claro, hermanos. El pecado esclaviza, el pecado tiene subyugado a la humanidad. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, o sea, es un sirviente del pecado, no puede más que pecar. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Note esa expresión tan hermosa, hermanos. Dice que el mundo entero está esclavizado bajo el poder del pecado. Antes veíamos bajo el maligno, ahora vemos bajo el pecado. Son esclavos del pecado, pero dice Cristo, pero si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres. Mira, hermano, si el Hijo libertare, o sea, ¿cuándo la persona es libre del pecado? Cuando el Hijo lo liberta. La noticia es que en esa cruz Cristo ya murió para libertarnos, ¿amén? Ya lo hizo. Ahora,
¿seréis qué? Si el Hijo liberta a una persona, ¿cómo es esa persona? No dice libre. Ah, verdaderamente libre. ¿Vio? Si el Hijo liberta a alguien, ese alguien es verdaderamente libre. O sea, hay una libertad verdadera. Porque hay gente que anda diciendo que es libre, pero no son libres nada. Entonces por eso el Señor tiene que decir, hay una libertad verdadera, y esa libertad solamente la puede hacer el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si el Hijo me liberta, soy verdaderamente libre, que eso es lo que la Biblia registra. Ahora, el Hijo me libertó al creyente. Romanos capítulo 6. Primero leamos Romanos capítulo 5 para conectarlo con el 6. Romanos capítulo 5, 20. Miren cómo nos habla del pecado, que en esa naturaleza caída, pero luego nos habla de la libertad. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he explicado, pero los que están llegando últimamente, miren, la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿Qué quiere decir? Que mientras más el pueblo conoce la ley de Dios, más pecado aparece. El apóstol Pablo dijo, yo no conocía el pecado sino hasta que me dio por leer la ley. Y cuando estudié la ley me di cuenta que yo era muy pecador. Vea, hermanos, donde quiera que usted vaya y le presente la ley a las personas, ahí apenas es que ellas van a conocer el pecado. Escuche lo que le voy a decir, y eso nos ha pasado a todos. Nosotros nos creemos personas buenas hasta que nos presentan la ley. Cuando nos presentan la ley, entonces nos damos cuenta cuán malos somos. Por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundara. O sea, mientras más ley hay, más pecado aparece en el corazón de los hombres. Pero dice, pero cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia de Dios. Mire la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios va a traer gracia? Que es lo que hoy día muchos predicadores pretenden mostrarle a la gente. ¿Cómo Dios va a traerle gracia a una familia, a una persona, si primeramente no le muestra la ley para decirle que él está pecador, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, corrupto totalmente? Para que el pecado abunde en cada persona, en cada individuo. Esa es la presentación correcta del Evangelio. Cada persona, cada individuo tiene que entender que la ley lo único que hace es mostrarle cuán pecador es. Cuando él se da cuenta cuán pecador es, entonces aparece la gracia de Dios para sacarle de ahí. Ahora sí, sigamos leyendo. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado siempre reina para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que quiere hacer la gracia de Dios? Reinar para vida eterna, porque antes reinaba era el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa caída hacía que el reinado fuera del pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Sacó esa naturaleza mala y pecaminosa que en la cruz fue clavada, el pecado quedó clavada, para darnos una completamente nueva, de tal manera que ahora la gracia de Dios se estableciera en nosotros y reinara la gracia de Dios en nosotros. Por eso nosotros somos una iglesia de la gracia. Amén. La gracia de Dios reina en nosotros. Ahora, viene la pregunta, porque como siempre hay gente que pregunta, Pablo contesta antes de que venga el opositor, el que pregunta, versículo 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque alguien va a decir, así esto es así, entonces pequemos más para que venga más gracia. Eso le decían a Pablo. Sí, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Y mire la razón que da, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Los que qué? Los que hemos muerto al pecado. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz? Digámoslo de esa manera, mató el pecado. Y con la fe nosotros tomamos esa palabra, nosotros también hemos muerto al pecado. Y si el pecado está muerto en mí, ya no vivo en el pecado, sino que vive en mí es la gracia de Dios. Pero vamos a mirar cómo el apóstol Pablo lo mira, y permíteme, yo leo todo esto que es precioso. Romanos 6:6. Déjeme, yo leo todo esto. Usted lo va mirando, pero esto es precioso que lo mire. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué hizo Cristo? Destruyó el cuerpo del pecado. ¿Para qué?
para que el creyente no sirva más al pecado, o sea, para que caminemos en santidad. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo leo todo eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado como nosotros. Ahora mire el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debe considerarte el creyente? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, el pecado ya no va a reinar en nosotros. El pecado ya no lo vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cuál es la fe de nosotros? El pecado está muerto en mí. Cada vez que ese pecado quiera aparecer por ahí, está muerto en mí. Está muerto en mí. Yo creo que eso fue lo que hizo José cuando se encontró con la Putifar. Está muerto en mí el pecado. El pecado está muerto en mí. Hermano, esa es la clave. El pecado está muerto en mí. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es el pecado? Todo lo contrario a la justicia. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué es el pecado? La ley es, el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Todo lo que esté en contra de Dios es pecado. Porque la palabra pecado se define como errar. Y quiere decir, nosotros vamos en dirección recta, correcta, sí, vamos en dirección correcta, pero cuando nos desviamos, hemos pecado. Entonces, la idea es caminar rectamente en la línea de Dios, rectamente en la palabra de Dios, rectamente en la voluntad de Dios, algo que solamente Dios lo puede hacer desde nuestro interior, por el Espíritu Santo, amén, por la regeneración. Pues sigamos leyendo. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Yo pregunto, ¿quién presenta a los miembros? El pecado ya murió en nosotros, pero ¿qué es no santificación? Presentar sus miembros al pecado. Usted los puede presentar, pero usted puede no presentarlos por la santificación. Por eso el apóstol Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es santificación. Yo ya soy santo, pero experimentalmente debo ser más santo. ¿Y cómo hago para ser más santo? Yo debo presentar los miembros, todos mis miembros, a la justicia, no al pecado. Amén. A la pero es que a mí me gusta el pecado. Entonces no está amando la justicia de Dios. Un texto que a mí me ayudó muchísimo, no lo tengo ahí, pero usted lo busca, creo que es Hebreos 1:9, me parece, pero dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Una palabra profética de un salmo para David, pero específicamente para Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Amó la justicia y como consecuencia aborreció el pecado. ¿Qué es lo que yo les trato de enseñar a través de la bendita palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de la bendita palabra? Amar la gracia de Dios, amar la justicia. Hermano, cuando usted se mete en la gracia, cuando usted se mete y conoce la justicia de Dios y comienza a amar esa justicia de Dios, obviamente usted va a comenzar a aborrecer el pecado. Aborrece lo que Dios aborrece. No es al revés. Hoy día muchas personas llegan a las iglesias y ¿qué les enseñan a las iglesias? Odia el pecado. Hermano, ¿cómo le voy a decir yo a una persona que es pecadora que odia el pecado? ¿Lo hará? No. ¿Cómo le va a decir a un borracho que deje el trago si él ama eso? ¿Cómo le va a decir yo a un homosexual que deje la homosexualidad si él ama eso? ¿Cómo le va a decir yo a ese que lleva el cigarrillo que lo deje si él ama eso? ¿Cómo le va a decir al adúltero que deje esa mujer si él ama eso? Pero si le presentamos el Evangelio y comenzamos a mostrar a través de la palabra cómo todo eso es ofensivo delante de Dios, y le mostramos la gracia y la justicia de Dios, llegará al punto donde él comienza a amar tanto la justicia de Dios y la gracia de Dios que eso lo aborrece. Amén. Es más, cuando alguien comienza a amar la justicia de Dios y comienza ya a aborrecer esas cosas que Dios aborrece, podemos decir que esa persona está siendo santa, porque ya fue regenerada. Una obra de Dios desde adentro. Pero esto es fuerte, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo sabemos que el pecado no se enseñorea de nosotros? Porque estamos bajo la gracia. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, porque ahí estaba alguien que decía: ay, Pablo, entonces, como ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces cojo la ley y la anulo. No tengo nada que ver con la ley, solamente con la gracia de Dios. Y entonces yo puedo hacer y deshacer porque estoy bajo la gracia de Dios. Entonces,
Alguien le preguntó a Pablo eso, entonces él dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y ahora mire por qué lo presenta. Porque en ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, el hombre se somete a la autoridad del pecado o a la autoridad de la justicia. Amén. Y no hay punto medio. El hombre se somete a la autoridad del pecado o a la autoridad de la justicia, es lo que está diciendo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, a ver, ¿cuántos pueden decir eso? Yo era esclavo del pecado. Amén. Yo era esclavo del pecado. Amén. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? ¿Cuántos eran esclavos del pecado? ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Yo perdí la iglesia esta mañana, ¿sí? No están conmigo. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Amén. Todos éramos esclavos del pecado. Está diciendo el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, note la palabra erais, un énfasis al pasado, erais, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Escuchen, ¿por qué yo hago énfasis en ser que éramos esclavos del pecado, siervos del pecado? Porque el hombre es siervo y usted sirve a uno de los dos. Si usted reconoce que era siervo del pecado, esclavo del pecado, pero que fue libertado por la gracia de Dios, ahora usted tiene que reconocer que es siervo de la justicia. Siervo de la justicia. Amén. Oígame, iglesia, mucha gente no se santifica experimentalmente porque no ha entendido que él ahora es siervo de la justicia. Muchos han pensado, el Señor me liberó del pecado, o lo más que pueden pensar es, piensan en todo lo malo que hicieron. Uy, tan malo que hice yo. El Señor me perdonó. Ay, gracias Señor porque me perdonaste. Y ahora ya me quitó el cargo de conciencia. Estoy libre. Sí, ¿cómo no? Y entonces no es siervo de la justicia ahora. Entonces ahora usted no es esclavo de Dios. Por eso no hay santificación en muchas personas. Porque creen que el Señor les perdonó sus malas cosas y se quedaron ahí ya, y el Señor, mijito, ahora venga así. No, señores, Él me perdonó completamente del pecado, me sacó de la esclavitud del pecado para que yo fuese ahora siervo de la justicia. Porque el hombre sigue siendo, porque si alguien no viene a ser siervo de la justicia, déjeme decirle que seguirá siendo siervo del pecado. Dios nunca libera a una persona para quedarse en un punto neutro. Por eso yo le dije a ustedes que es santificación, separados del pecado, pero consagrados en este caso a la justicia. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y por eso quiero terminar esta lectura para que lo entienda. Mire otra vez el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Y Pablo tiene que bajarse un poquito a ver si le entienden, por vuestra humana debilidad. Y caramba, si no me están entendiendo, dice el apóstol Pablo, pues me voy a bajar a tratar de hablar como los hombres. Hablo como humano, o en términos humanos, a ver si me entienden, por vuestra humana debilidad. Entiéndame que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que muchos no han entendido. Y cuando estamos hablando de santificación, estamos hablando de eso, que yo debo presentar mis miembros a la santificación, a la justicia, para ser siervo de la justicia. Si no, usted va a seguir siendo el mismo cristiano, perdóneme que le diga esto, de 5 pesos que el año pasado. Y no pasará nada. Y seguirá los años y seguirá siendo el mismo, con las mismas debilidades, cayendo en las mismas tentaciones, tropezándose con las mismas piedras, siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no presentó sus miembros a ser siervos de la justicia. Eso está claro en la Biblia. No se puede enseñar solamente una parte, hay que enseñar la otra también. Dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Eso es verdad. Mire, hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, todas las personas que ahora están en la esclavitud del pecado, ellos son libres de la justicia. O sea, a ellos les importa es pecar y pecar y pecar.
Por eso son libres de la justicia. ¿A ellos qué les importa la justicia? ¿A ellos qué les importa vivir como Dios quiere? ¿A ellos qué les importa vivir del agrado de Dios? Ellos viven del agrado suyo, del agrado del diablo, del agrado de su carne, del agrado de este mundo. Son libres de la justicia. Pero versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Escuche, hermano, míreme, yo me avergüenzo cuando yo fui esclavo del pecado, de las barbaridades que hice. ¿Y qué hice? Eso me avergüenza. Si usted no se avergüenza de todo lo malo y depravado que era usted, no puedo pensar que usted ya fue regenerado. Cuando una persona ha sido regenerada, se tiene que avergonzar cada vez que ve la gracia de Dios, cada vez que ve la palabra de Dios, cada vez que se acerca al santo, 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 3 veces santo, se avergüenza de su inmundicia pasada. Y eso es lo que está diciendo. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oh gloria a Dios, ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos fueron libres del pecado? Usted tiene que aprender algo que se llama persuasión. Esa palabra la manejó el apóstol Pablo y él dice, soy persuadido. ¿Sabe qué es persuasión? Tan convencido que nadie lo va a cambiar. Usted tiene una persuasión en su vida que eso nadie se lo quita. Y él estaba persuadido. Por eso él dice, yo fui libre del pecado. Tengo una persuasión en mi espíritu. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Nunca usted va a encontrar que la Biblia deje al hombre en la mitad. Libres del pecado, pero ahora siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿Qué es la santificación, hermanos? Un fruto. ¿Qué es la santificación? Fruto. La santificación no es tu esfuerzo. La santificación es el fruto. Cuando hemos sido libres del pecado, hemos sido siervos ahora de la justicia, tenemos por fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Gloria a Dios. Todo eso para hablarle del primer punto. ¿Qué es la santificación? Es el resultado de la regeneración. Y quería demorarme ahí, porque hay que tenerlo claro. Si una persona dice que ha sido regenerada, pero vive como el diablo, no es nada. La santificación es el resultado casi que inmediato y progresivo. Inmediato, porque ya soy santo, se operó en mí, ya los deseos que tenía antes ya no están, porque soy una nueva criatura. Dice la Biblia, hay nuevos deseos en mí, está bien. Puede ser que todavía caiga por mi debilidad, es cierto. Puede ser que todavía vengan cosas malas, eso es cierto. Pero hay algo más fuerte en mí que me lleva a caminar con Dios. Ahora, toda la vida voy a estar, sí, como en esas debilidades, pero siempre va a haber un progreso, hermanos, hacia la santificación. Amén. El cristiano todos los días va creciendo. El apóstol Pablo dijo esto: no pretendo haberlo yo alcanzado ya. No, yo sé que no lo he alcanzado, pero una cosa sé y una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque ayer ya pasó, ni modo. Lo que usted... Mire, las regadas de ayer ya no se pueden recoger, los errores de ayer ya quedaron allá, las malas cosas que hicimos ya quedaron allá, pero hagamos una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, hermanos. Prosigo. ¿Qué esta iglesia tiene que hacer? Proseguir. ¿Qué cada día hay que hacer? Proseguir en santidad, proseguir en justicia, proseguir en integridad, proseguir con el corazón de Dios, hermanos. Ese es un cristiano genuino, ese es un cristiano verdadero. No se queda en el status quo de todos los cristianos de hoy día, sino que él tiene celo por Dios, celo por la santidad, celo por la palabra, celo por agradar a su amado Dios y a su amado Salvador, que dio la vida en la cruz para sacarlo de ese embrollo donde estábamos. Amén. Amén. Número 2. La santificación es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. Además de que la evidencia es la regeneración, la santificación es la regeneración, también es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. Una persona comienza a caminar en santidad, evidencia que el Espíritu Santo está en esa persona.
El Espíritu Santo no está en gente que no ha sido regenerada. El Espíritu Santo no está en los impíos. Pero el Espíritu Santo sí está en un regenerado, en uno que nació de nuevo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre esa persona, déjeme decirle que Él se viene con todo. Y hay algo muy bonito en el Espíritu Santo. Usted encuentra que se dice Dios el Padre, Él es santo. Dios el Hijo, Él es santo. Pero Dios, el Espíritu Santo. Tal vez por eso ve que Jesucristo dijo, pueden hablar de mí si quieren, pueden blasfemar de lo que sea y habrá perdón. Pero no toquen al Espíritu Santo. Él es santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir a una pocilga, a una casa sucia? Él viene a una vida limpia. Por eso primero es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tuvo que venir primero, limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, para luego que el precioso Espíritu pudiera venir, bautizarnos, llenarnos totalmente. Amén. Por eso la Biblia dice, le voy a dar solamente la cita, pero a Romanos 8:9, digo el apóstol Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. O sea, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es de él. El creyente tiene que estar convencido, tiene que estar seguro que el Espíritu Santo está en su vida. No tiene que dudar. Yo preguntaría esta mañana, ¿alguien duda acaso de que el Espíritu Santo está en usted? Mire lo que dice la Biblia en Efesios 1:13, si usted fue regenerado, el Espíritu Santo está en usted. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Claro que hay dos cosas muy poderosas. Efesios 1:13 está hablando de Cristo, todo ese capítulo habla de Cristo. En Cristo habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué más oyó? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el problema? Que hoy casi no se predica la palabra de verdad y no se predica el Evangelio de la salvación, por lo tanto el Espíritu Santo no puede venir. ¿Qué es la garantía para una persona que el Espíritu Santo esté? Que se predique la palabra de verdad. Y la palabra de verdad lleva el Evangelio que me salva. El Evangelio que me salva es el que me lleva a una regeneración, al nuevo nacimiento. Y cuando eso se predica y la gente lo toma, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, se oye para que el Señor trabaje en nosotros y nos lleve a una fe, a creer. Y cuando ya se escuchó esa palabra, se escuchó ese Evangelio y se creyó, entonces fuiste llenos del Espíritu, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Hoy día me da tristeza en muchos círculos evangélicos de hoy día. ¿Qué hacen? Me da tristeza porque venga, haga una oración de fe y la gente pasa al frente y 50,000 personas aceptaron a Cristo esa noche, ¿no? Y luego tienen que esperar para hacer otra reunión para que reciban ahora el Espíritu Santo. Déjeme decirle que si esos 50,000 nunca recibieron a Cristo, nunca recibirán tampoco el Espíritu Santo en otra reunión. Porque el Espíritu Santo se recibe en el momento que creímos. Es más, el Espíritu Santo fue el que me regeneró, el que me hizo nacer de nuevo, y Él mismo en esa regeneración, aplicando el sacrificio de Cristo a mi vida, Él mismo me regeneró y Él mismo me llenó, me bautizó. Hay un solo bautismo del Espíritu Santo, no lo confunda. Un solo bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En la regeneración, cuando Él vino y me llenó. Hay más llenuras del Espíritu Santo, que hay que seguir siendo lleno del Espíritu Santo, yo entiendo eso, pero la recepción del Espíritu Santo es una sola. Pero hay gente que dice, reciba a Cristo por aquí y por aquí en otra reunión ahora recibe el Espíritu Santo. No, así no es. Así no es. Mala enseñanza de la palabra. No es la palabra de verdad y tampoco el Evangelio de la salvación. Por eso entonces hacen un poco de marañas para decir que recibió el Espíritu Santo, y la gente lo que hace es que se emociona y entra en un poco de cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Cuando una persona es regenerada y el Espíritu Santo está en ella, el fruto del Espíritu se va a ver. Gálatas 5, 22, 23, usted lo conoce. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto
un solo fruto. No son los frutos, yo escucho muchos que dicen los frutos. No, no son los frutos, es el fruto, que es uno solo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y luego dice que si vivimos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu, y los que vivimos por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Esas obras de la carne que quedaron en nosotros todavía, que quieren ir al pecado, el Espíritu Santo las hace morir. Un cristiano lleno del Espíritu Santo comienza a evidenciar el fruto, esas 9 ramificaciones del fruto se comienzan a evidenciar en nosotros. En algunos más, en otros menos, pero las 9 se tienen que evidenciar en nosotros. Es imposible que yo diga que estoy lleno del Espíritu Santo y no tener esas 9 cosas. De pronto se ven en un grado pequeño, pues vamos a crecer en él. Amén. De pronto en unas más que en otras menos, pues entonces miremos las que están menos, pidámosle a Dios que nos llene más de su Espíritu. Mientras más nos llena del Espíritu Santo, pues más vamos a tener de él. Pero una persona que es santa, o la santificación, es la evidencia de que el Espíritu Santo está en él. ¿Y cómo yo sé que el Espíritu Santo? Por el fruto. Hay quienes dicen, ay, usted está lleno del Espíritu Santo porque habla en lenguas. El diablo también habla en lenguas, eso no es. Ay, usted está lleno del Espíritu Santo porque ora por los enfermos y se sanan, porque hace señales y milagros. Eso no es. Eso se puede manipular, y el mismo diablo puede hacer eso también. Eso no es la evidencia. ¿Sabe qué es lo que no puede hacer el diablo y todos los falsos? Caminar en santidad. Caminar en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se puede manipular, no se puede simular. El fruto del Espíritu es una evidencia que sale. Amén. Sale. Y algo más del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, que es la evidencia de que ella es santa y está caminando en santificación, se tiene que cumplir lo que dice Juan 17:37, los ríos de Dios fluyen. Juan 7:37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, esta era la fiesta de los tabernáculos, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe que la fiesta de los tabernáculos era precisamente para que la gente se llenara y saliera contenta y saliera gozosa de esa reunión? Pero Jesús en el último día, cuando ya pasó la fiesta, me gusta porque dice que en el último día se para decir, en otras palabras, ¿ustedes están llenos? ¿Les llenó la fiesta? ¿Están satisfechos con la fiesta? ¿Están saciados con lo que les da el mundo? Entonces el Señor le dice, bueno, si alguno no está saciado, si alguno no está satisfecho con esas prácticas de hombres, venga a mí, le dice Jesús, y beba. Oh, ojalá que hubiesen muchos insatisfechos. Ojalá que muchos hubiesen salido de la fiesta insatisfechos. Como muchos, ojalá el día domingo estén insatisfechos y corran al culto a ver si Dios les llena un poquito. Pero Jesús se para, vengan a mí y beban. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa fiesta en el tabernáculo no le produce ríos. Es más, era una sombra de los ríos que iban a producirse en el que creyera en la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice el pastor Orlando, no como dice cualquier falseto por ahí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Va a salir la vida de ellos. Si creen en mí, dice Cristo, si beben de mí, creen en mí, porque beber es creer. Como dice la Escritura, desde el interior van a salir esos ríos. ¿Y qué son esos ríos? Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De quién dijo eso? ¿Los ríos de quién estaba hablando?
del Espíritu Santo. ¿Qué iban a tener quiénes? Los creyentes. Todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creyentes hay en Cristo en esta mañana? Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, ¿qué tengo? Fluyen los ríos. Tiene que salir un fluir. Y quizás sea el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tiene que salir el fruto del Espíritu, es el fluir del Espíritu. Dos textos más para que terminemos, porque ya no alcancé con el otro. El Espíritu Santo santifica al creyente para que éste pueda ser una ofrenda agradable al Señor. Romanos 15, 16. Qué precioso. El Espíritu Santo santifica, en esa santificación experimental, al creyente, para que el creyente le pueda hacer una ofrenda agradable al Señor. La ofrenda agradable somos nosotros. Recuerden Romanos 12:1 que dice que ¿cuál es el culto verdadero al Señor? ¿Acaso no son nuestras vidas rendidas al Señor como olor fragante delante de Él? Nuestros cuerpos rendidos al Señor en olor fragante. No es el canto, no es la adoración que usted pueda hacer en unas canciones, sino la adoración de tu propia vida rendida al Señor. Mira lo que dice Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, que somos nosotros, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros los gentiles, ¿qué creímos? Delante de Dios, seamos una ofrenda agradable. ¿Pero cómo? Por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios se agrada de nosotros por la santificación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué estamos hablando de la santificación? Porque si usted es más santo, hermanos, y procura esa santidad, mayormente va a agradar a Dios. Amén. Mayormente le va a agradar. ¡Qué precioso! Yo quiero agradar al Señor, y yo ya me di cuenta, la única manera de tenerle agradado a Él, fuera de haber creído y de tener la regeneración en mi vida, es que ahora tengo al Espíritu Santo que me está guiando a la santificación. Y el último texto para terminar esta mañana. El Espíritu Santo nos lleva a conformarnos a la imagen de Cristo, y con nada más. El Espíritu Santo pone en nosotros ese anhelo por Cristo. Nosotros vamos a ver eso, pero pone ese anhelo por Cristo de tal manera que nos lleva a que seamos según el carácter de Jesucristo. Habíamos visto en Pedro que dice que fuimos regenerados no de simiente corruptible, de hombres y mujeres, no, sino de una simiente incorruptible. Ahora, esa simiente incorruptible que nos regeneró a nosotros, ahora nos lleva a tener un celo por Dios, por la imagen de Cristo. Mire, 2 Corintios 3:18. Bueno, antes de llegar a 3:18, vamos a leer desde el 16. Está hablando del antiguo pacto, pero ahora mire lo que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando de la conversión. Cuando la gente se convierte al Señor, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escuche lo que les voy a decir. ¿Sabe mucha gente cómo interpreta ese texto hoy día? Entran a una reunión, todo el mundo se cae, desbaratan las sillas, dañan el piano, todo, y dicen, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, aquí está hablando del entendimiento del nuevo pacto. Y cómo la gente que no ha sido regenerada tiene un velo. Y ese velo le impide ver las cosas de Dios. El velo en el corazón es tan fuerte que así usted le ilumine la palabra de Dios, ellos nunca la van a ver. ¿Sabe a quién van a ver? A usted que le ilumina la palabra. Eso fue lo que me pasó en Písamos. A mí me rechazan allá. Porque como se les presentó la luz, claro que yo les hablé de la ley. Y quería que se vieran pecadores.
se alcanzaron a ver pecadores, pero no para arrepentimiento. Confiamos que en este nuevo proceso, una nueva etapa que ahora empieza, la cosa cambia. Pero el Evangelio ilumina el corazón. Pero si ese velo está allí, lo más que pueden ver es a un hombre señalándole los pecados. No pueden ver más. Pero cuando el velo se quita y hay una conversión, mire lo que pasa. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay libertad. Por tanto, mire la libertad a donde nos va a llevar. Esta es la verdadera libertad del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué es cara descubierta? Sin el velo. Sin el velo de la incredulidad. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que la gente tiene que ir a ver? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es la libertad? Que el Señor ahora, a través del Espíritu Santo y por la aplicación del Espíritu Santo, me quitó el velo. Y yo, lo que yo no veía antes y no podía ver, ahora lo veo. Tengo esa libertad. Tengo la libertad, ¿para qué? Para ahora desplazarme a mirar la gloria de Cristo. Y tengo esa libertad para, en la medida que comience a ver la gloria de Cristo, comienza mi vida a ser transformada en la misma imagen de Cristo, porque lo que anhelo ahora es ser conforme a la imagen de Cristo. Esa es la libertad del Espíritu. Ser una persona libre. Si ya fue libre en el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si en Orlando está el Espíritu de Dios y hay libertad, en Orlando tiene libertad para llegar a ser conforme a la imagen de Jesús. Pero ¿y que no? No ve más allá de un velo. No ve más allá que palabras. Yo confío que usted, hermanos, no vea palabras. Vea el mensaje que está detrás de estas palabras. No vea un predicador solamente, hasta gritón como este, sino que usted pueda ver qué hay detrás de esas palabras. Que lo único que va a hacer es llevarnos a una transformación en nuestro carácter, en nuestra integridad, que nos va a llevar a ser como Jesucristo. Esa es la libertad, esa es la santificación. La palabra correcta de Dios nunca nos deja en el mismo estado. Y si usted esta mañana vino aquí en la libertad del Espíritu, déjeme decirle que usted sale diferente. Amén. Y esta semana vamos a caminar distinto. Amén. Anhelando la santificación. Si no, todavía está el velo. Ese es el punto. Dos cosas esta mañana tan siquiera, que la santificación es el resultado de la regeneración y es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas evidencias hay? Hay 12. Vamos a ver cuántas puedo dar en estos 2 domingos que nos quedan. Que en el próximo mes comenzaremos a ver el Evangelio de San Juan. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar para terminar en esta hora.